Habló Arriazu, ¿no? Sí. Me interesaba un poquito la visión de ustedes. Fíjense lo que dice Arriazu respecto Mire, lo más al superávit importante del fiscal, ¿no? presupuesto es que haya superávit fiscal. No hace falta un superávit de 0,5 del producto. Yo sugerí que se podría bajar a 0,1, pero la clave y lo más importante que hizo este gobierno es el equilibrio fiscal. Digamos, con equilibrio fiscal usted puede bajar la inflación y usted puede evitar las crisis de balanza de pago que son periódicas. La gente no entiende que la cuenta corriente de la balanza de pago mide las diferencias entre los ingresos y los gastos de un país. Y uno puede dividir en el sector público y el sector privado. Si el sector público no gasta de más, la única manera de tener un déficit en cuenta corriente es que el sector privado gaste de más. Pero para que gaste de más alguien le tiene que financiar. Entonces no puede haber una crisis de balanza de pago mientras tengan equilibrio fiscal. Esa es la madre de todos los problemas. Bueno, lo que dice Arriazu, que es el enfoque monetario de balance de pagos, este tema de que si vos tenés un déficit de cuenta corriente de 2 puntos de PBI es porque alguien te lo está financiando y que si no te lo financian, bueno, no tenés ese déficit de cuenta corriente, sobre todo si vos tenés en equilibrio el sector público, es una cuestión del sector privado. Eso contradice algunas experiencias de crisis de balance de pago con superávit fiscal. Por ejemplo, Chile en el 82, donde había un gran endeudamiento del sector privado que financiaba un déficit de cuenta corriente también muy grande. Números muchísimo más grandes que la Argentina. Pero más allá de la cuenta corriente, si vos estás gastando más dólares de lo que generás es porque alguien te lo está financiando, lo cual es una obviedad. Argentina tiene crisis de balance de pago por corridas cambiarias, es decir, por lo que se llama formación de activos externos. ¿Qué es lo que tuvimos? Fíjense, hay un shock de desconfianza. Van a refugiarse todos en el dólar. Teníamos equilibrio fiscal, pero si no era por el tío Scott Bessent o antes el FMI, nos comíamos una devaluación. Porque pese al cepo, había más demanda que oferta de dólares. Entonces, qué sé yo, ahí lo que plantea, y de nuevo, hay una crisis externa, ¿no? Pasa algo afuera. Pongamos que no es burbuja lo de Wall Street, pero estalla la burbuja. Van todos a refugiarse al dólar. El dólar está cerca del techo de la banda. Si no estuviera el tío Scott Bessent, obviamente el dólar pasaría de largo. Está Scott Bessent. Lo que quiero decir es que está claro que es clave el equilibrio fiscal, es la condición necesaria, pero por eso muchos dicen, bueno, acumulan reserva porque no es suficiente. Y el gobierno dice, no, eso no lo vamos a hacer porque lo tenemos a veces de atrás, porque vamos a seguir bajando el riesgo país. ¿Qué estás viendo? ¿Qué info tenés? Y también, Martín, no sé si querés jugar, respecto a la secuencia que van a hacer hasta enero, que es cuando hay que pagar 4.500 millones de dólares, que obviamente todos confían en que si no se logra refinanciar, se va a pagar con el swap o con parte de los recursos del FMI, que están en la Reserva del Banco Central. Pero ¿qué sabés, qué información tenés respecto a cómo se está moviendo en este momento Caputo Bausili respecto al tema deuda y reservas? Bueno, a ver, primero, Arriazu plantea un temazo. Un temazo. Más allá de la coyuntura, ahora vamos al periodo de acá, enero, pero hay algo que plantea Arriazu, sobre todo viniendo a Arriazu, que es el nivel del superávit. A ver, sí, Argentina tiene que tener superávit. Argentina tiene que tener superávit. Una de las grandes preguntas de este tiempo, el año pasado, el 26 en adelante, es si era necesario un superávit de más de 1 punto del PBI. Bueno, o sea, cada punto del PBI son más o menos 6.000 millones de dólares. Convengamos. Sí, más o 7.000, ponele, 7.000, sí. 7.000 millones de dólares. Esto quiere decir que cada punto de déficit o de superávit es un ajuste de 7.000 millones de dólares. Supongamos que Arriazu tiene razón y vos solo necesitas no tener déficit. Y supongamos que vamos a 0,5. Son 3.500 millones de dólares. Sí. O sea, por cada punto, o sea, un punto, lo que resta hasta llegar al punto, es un ajuste de 3.500 millones de dólares de más a lo que dice Arriazu.
Y supongamos que vamos a que este año y el año pasado, ponerle promedio, 1,5 puntos de superávit fiscal por año. Son aproximadamente, por sobre lo que hubiera necesitado la Argentina, por lo que dice Arriazu, un ajuste de 7.000 millones de dólares. Y creo que ese es un punto fundamental, en estos tiempos. ¿No habremos sobreactuado el ajuste? ¿No habremos ajustado de más a la economía y por eso la economía está sufriendo, sobre todo la economía real? Y vinculado con eso, ¿no? Primo hermano de esto. ¿No fue un error haber especulado en el primer semestre del año con un dólar que se podía ir a 1.000, a 1.100 y ahí comprar y haber perdido la oportunidad de comprar dólares a 1.245, que es el primer día de la banda, 1.300, comprar ahí, sostenerlo ahí y haber acumulado reservas y no haber perdido competitividad en la economía? Y me detengo en esto porque lo plantea el mismo Arriazu, que no es un ortodoxo, un estructuralista, que es un ortodoxo, ¿no? Y es uno de los grandes temas de esta época. Sí, pero vos sabés que en ese tema, por eso te preguntaba para adelante. Yo creo que esa discusión de alguna manera. Ya está, digamos, ya pasó, ya fue. Porque miremos para adelante. Yo decía, entonces, el gobierno pasó por el ojo de la aguja, ¿viste? Es decir, con todos los riesgos y demás, si no estaba Trump, y bueno, tendrías que haber ido a un tipo de cambio más alto. Hay que ver si te hubiese generado toda una disrupción, porque el ancla fiscal es fuerte, el traspaso a precios es bajo, qué sé yo. Sí, pero acá juega, o jugó, y esto sí es bastante actual, un factor que vos conocés bien, que los dos conocen bien, que es el mercado local volátil que te mide el aceite que no tenés reserva. Pero por eso, yendo para adelante, ¿qué ves que va a ser para adelante? La estrategia, porque mira, con el tema fiscal, Arriazu dice que incluso puede ser un poquito menos. Yo creo que Arriazu está hablando del déficit fiscal total, ¿no? Porque por eso digo, para mí es importante ver el superávit primario. Claro, sí. El déficit fiscal total o financiero. Porque para mí es relevante ver el superávit primario. La verdad que Argentina tenga 1,5 puntos de superávit primario es fuerte. Y uno dice, bueno, no tenés ni moneda ni financiamiento. Entonces, no sé si tenés mucho espacio para relajar eso. Por ahí Arriazu dice, bueno, un poquito menos de superávit primario para que el superávit total no dé 0,5, sino que dé equilibrio, déficit financiero 0. Algunos le hacen la cuenta, Martín, en el mercado, este es de Nicolás Gadano, que hizo la cuenta, y dice, bueno, pero están capitalizando los intereses de la deuda en pesos, sino 2 puntos del PBI de intereses de la deuda en pesos que no se pagan, no están no entra como pago de intereses. El superávit primario es ingreso menos gastos ante intereses. Si 2 puntos del PBI tendrías que pagar como intereses, bueno, tendrías, mucho más que 2 puntos del PBI, porque esto es con intereses capitalizados. Estás hablando, no sé, de 4 puntos del PBI de intereses. Si le tuvieras que pagar y no lo capitalizaras, el déficit total, después del pago de intereses, sería 2,3% del PBI, dice Gadano. Yo creo que esa discusión hoy no es tan relevante porque lo que importa es el superávit primario. Después, si la Argentina capitaliza los intereses, que son aparte, toda esta cuenta es nominal, no es en términos, ¿no? Qué sé yo, es todo a precios corrientes, pero bueno, por eso tampoco creo que haya mucho espacio para relajar demasiado ese superávit primario, porque por otro lado estás capitalizando los intereses de la deuda. Hay que ver, y tenés vencimiento de deuda en pesos muy grande por delante, entonces tenés que refinanciarlo, hay que ver cómo te responde el mercado. Pero no sé si Martín tenés algún comentario respecto a esto, pero la pregunta es, me parece que el gobierno dice cuáles son los próximos pasos, ¿no? Y los próximos pasos no es lo que quieren
ni el mercado ni la mayoría de los economistas. Entonces habrá que prestar atención cuáles son esos próximos pasos. A ver, yo, perdón Martín, para completar, sí. Yo no perdería, al contrario, no relajaría ni un solo día el tema de reservas, la acumulación de reservas, aún pagando un costo inflacionario mayor. Porque es algo demostrado, digamos. Te demostró el mercado que mira las reservas. Incluso recordá que hubo días de intervención de Scott Bessent, del Tesoro, con puja en el mercado cambiario, ¿no? Tenía que ver el tema de las elecciones, correcto. Pero creo que el tema de reservas sí o sí es un capítulo que el gobierno, o sea, comprar dólares, el Tesoro, el Banco Central y pagar el costo en tipo de cambio que haya que pagar. Sí, a mí me parece que lo que pasa respecto de la compra de reservas o no, porque Caputo pone un ejemplo donde dice que con la metodología que él pretende comprar, que es con las compras en bloques y demás, toma un periodo de este año donde lo compara con ese programa de Chile de 20 millones por mes y dice, nosotros compramos 3.000 millones y hace una cuenta, no sé, de compras en bloques que hicieron y con el sistema de Chile hubiéramos comprado 1.500, entonces el nuestro mejor, no me pidan que haga como Chile, pues nosotros compramos más. Pero me parece que no es una cuestión cuantitativa, sino que la Argentina, como tiene un prontuario de 9 default, sí, no puede gozar del privilegio de que la compra de reservas sea discrecional, cuando ellos ven que pueden y digamos, después nos cuentan que compraron. Sino que con ese historial, el acreedor de Argentina dice, no, yo quiero que me escribas acá, que me digas cuánto vas a comprar, cuándo y que estar seguro de que van a hacer eso, ¿no? No te puedo dar la libertad de que cuando vos consideres pertinente lo hagas, porque incumpliste tantas veces que no tienes reputación suficiente todavía para ese modelo de compra de reservas que dice Caputo. Y me parece que ahí está la puja, y por eso tal vez esto que comentaba Pañi el lunes, no sé si ustedes lo escucharon, si tienen esa información, reflotó esto de un nuevo préstamo, no sé si es la recompra de deuda o qué, garantizado por el Tesoro estadounidense. Porque claramente vos tenés el obstáculo hoy en día para que se abra la cuenta capital y te puedan entrar dólares que te estabilicen el tipo de cambio y que te ayuden a que compres, sea en bloques o no sea en bloques la compra, es el riesgo país elevado, producto de la deuda que arrastrás de antes, que no te permite refinanciarte o emitir nuevas deudas a tasas más bajas. Entonces, sacando eso, o sea, si Estados Unidos logra que bajes el riesgo país garantizándote el pago de la deuda, bajando el riesgo país de los bonos que hoy ya existen, de esa manera podría activarse el círculo virtuoso. Pero sí, esa versión... Sería riesgo de Estados Unidos, ¿no? Claro. No riesgo... No porque la deuda sea elevada, ¿no? Porque el gobierno tiene razón cuando dice que los ratios de deuda, PBI, cualquier ratio de deuda que tomes de la Argentina no son relevantes. Son relevantes en términos del prontuario de la Argentina, de la historia de default, de incumplimientos, ¿no? Yo le agrego algo a lo que dice Martín, porque Martín hablaba que te están mirando los acreedores, que es así, pero además te está mirando el Fondo Monetario, que es el gran hermano que está mirando todo esto, y que es el que le dijo al gobierno en el primer semestre que no había acumulado reservas. De hecho, se lo puso como meta, que no se cumplió, ¿no? Y también los acreedores miran los informes del fondo, ¿no? Sobre este capítulo. Por algo es que el Fondo Monetario, además del tema fiscal, además del tema monetario, pone como una de las 3 metas el tema de las reservas del Banco Central. No, esto excede el hecho de, estamos garantizados o está garantizado que en enero vamos a pagar, que vamos a pagar con el swap, eso... Claro, pero fíjate que Milei y Caputo también, pero Milei sobre todo dice, bueno, pero esa acumulación de reservas que exigía el fondo era cuando no teníamos acceso a los mercados
y dicen, ahora vamos a tener acceso a mercados. Ayer Milei felicitó a Jorge Macri, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque Macri, Martín, colocó a 7 años, ¿cuántos? ¿600 millones de dólares? 600 millones a una tasa de 7,8%. 7,8%, sí, sí. A 8 años. A 8 años. Fíjate que es por debajo del riesgo soberano, ¿no? Bueno, a 8 años hay que ver cuánto están rindiendo, pero bueno, no sé, ahí está la felicitación. Pero bueno, creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene un track record que es mejor que el del Estado argentino, digamos, ¿no? Porque hubo negociaciones más amigables de deuda, incluso después del 2001 y demás, ¿no? Y después no hubo, por ejemplo, no hubo una reestructuración, tengo entendido, hubo reestructuración después, Martín, 2021, 2022, ¿no? ¿De la ciudad? Sí. No. La provincia sí se metió en la reestructuración de Guzmán. Pero la ciudad, creo que no. Bueno. No, la ciudad. Ahora, ¿puedo ser malo? Está bien la colocación de Macri, la colocación de deuda de Macri está, como vos decías, on track con lo que venía pasando históricamente. Ahora, el tema de poder volver a los mercados y pagar la deuda, el vencimiento de la deuda de enero del 2026 con nueva deuda. ¿Vos te acordás cuál es la tasa de interés de la reestructuración de Guzmán? Y promedio 3,5. 3,5. Muy baja, sí. No va a poder colocar Argentina deuda. No, porque las tasas son mucho más altas también a nivel internacional. Por eso. Estados Entonces Unidos no es un rollover. A ver, que está mejor colocar deuda y pagar deuda con nueva deuda, pero es nueva deuda que necesariamente va a ser más cara. Ojo con ese dato. Está bien. Pero ¿a qué voy? A que no es que la Argentina vuelve a los mercados. Y con este regreso a los mercados ya no necesitamos sumar reservas, ¿no? Yo creo que la pregunta es qué va a hacer Estados Unidos, porque me parece que el gobierno con el aval de Estados Unidos va a renegociar todo el acuerdo con meta de acumulación de reservas menores, ¿no? Bueno, obviamente va a haber un waiver puede ser por la meta esta de diciembre y después vamos a ver qué ponen después. Hay una declaración. Yo creo, pero para una cuestión con eso, creo igual que por una cuestión de tiempos del fondo, y de tiempos ya cronológicos, creo que eso viene después de enero, después de febrero, después del primer vencimiento. Eso es para el segundo vencimiento, para el del 9 de julio. Porque ya no haces a tiempo, de acá al 9 de enero. El 9 de enero se paga, supongo yo, tampoco creo que de acá al 9 de enero pueda salir al mercado por 4.300 y pico millones de dólares. Bueno, pero lo que se habla es que el gobierno está buscando, para no tener que activar directamente el swap, ¿verdad, Martín? O para no tener que usar directamente parte de las reservas líquidas del préstamo del FMI y pagar directamente eso. Está buscando algún mecanismo de refinanciación. Un repo. ¿No? Un repo, o algún tipo de deuda garantizada. Fíjate lo que dijo hace unos días Bessent, que viene defendiendo que no fue un rescate a Argentina. We make money, I believe, on the interest, right? They pay back with interest. Well, they pay back with interest, but the way to think about it is, like, maybe for your first loan, your parents co-signed for it. Sure. We basically co-signed, and we are getting a big fee. It's from something called the Exchange Stabilization Fund. The Exchange Stabilization Fund has never lost money. And by the way, where were the same people when the Clinton administration used Exchange Stabilization Fund in 1995 for Mexico? That made a huge profit. Yeah, and at the end of the Bueno, no, dice, claro, es como cuando tenés que sacar un préstamo y tu primer préstamo y tus padres firman, ¿no? De lo que hizo el... yo creo que esa lógica, si tienen esa lógica, ¿no? Que trata de explicar por qué no es un rescate, sino que por qué se lo ayudó a la Argentina activando esta línea del Fondo de Estabilización y ahora del swap. Yo creo que esa lógica es la que pueden aplicar.
¿verdad, Martín? Un poco lo que vos decías, que si Besen firma, digamos, una especie de garantía respecto a la emisión de deuda de la Argentina por montos acotados, ¿no? Bueno, eso puede significar que efectivamente tengan el financiamiento y que no haya que tocar ni el swap ni las reservas en enero para cubrir los vencimientos de deuda, ¿no? Sí, así son los bonos Galápagos de Ecuador, que si uno los ve, rinden mucho menos que los bonos normales de Ecuador. Los bonos Galápagos son unos bonos garantizados por el Tesoro estadounidense. O sea que como el garante de los padres que dijo recién Besen, si Claro. Ecuador no paga el momento del vencimiento, el acreedor le puede exigir a Estados Unidos que le pague. Entonces, Claro. no es un bono, es como si fuera un bono estadounidense en términos de riesgo. Sí. ¿Puedo hacer Bueno, un eso- chiste? Es el primer bono que te garantizan tus viejos, pero vos sos el Piti Álvarez, ¿no? Sí, Entonces, digamos Escúchame, que- si el gobierno logra eso, no, obviamente, no, a ver, golazo total, ¿o no? es un golazo total. A ver, Lo todo el sentás a veces acuerdo, que todo te el firme la capítulo- refinanciación de los claro, cheques. vos sos el Piti Álvarez y te firma alguien serio. No, pero yo Bueno, yo está bien, pongo por él. A ver, todo el capítulo financiero del acuerdo con Estados Unidos es un golazo del gobierno. Esto desde ya. El primer día que el Tesoro compró dólares en el mercado, en esa operación que hizo con el Santander, esto es un golazo. Esto es no, un por golazo. eso. Estamos yo creo- rearmando todo, sí. Yo creo que mientras vos tengas a Estados Unidos al lado, se redefine todo el concepto Sí, de sí, sí. cómo tenía que ser tu plan de estabilización. Obviamente te da otra espalda, te da Y bueno, otro camino, otro te da- oxígeno, te da otra oportunidad. te da una oportunidad, Es la pero, chance. pero no perdamos de vista que es un rescate. ¿No? Que es un rescate, pero es el séptimo de caballería. Cuando estabas por perder el Álamo, llegó a tiempo el séptimo de caballería y te salvó. Evidentemente hay cosas que no conocemos todavía, ¿no? Porque también puede ser que sea un repo con el apoyo de Estados Unidos y que des a tiempo y que llegues al vencimiento del 9 de enero con ese repo, ¿no? Y sería un golazo. Y ahí se entiende también cierto desbalance, si querés, en el acuerdo comercial, en el acuerdo marco con Estados Unidos, ¿no? Entonces vos ves toda la película completa, el rescate financiero con el acuerdo marco y toda la película completa tiene otro sentido. Ahora, con los elementos que tenemos hasta acá, y Argentina con lo que tiene hasta acá, tiene que cumplir un vencimiento, una obligación en enero. Mira qué imagen esta, ¿eh? Tiene que cumplir un vencimiento de enero, con lo que tiene, este es el análisis. Y ahora viene un mega acuerdo financiero con el respaldo de Estados Unidos y de bancos norteamericanos, y del JP Morgan, etcétera. Bueno, la película cambia. De todas maneras, es una oportunidad, no la solución del problema.